Tenemos como invitados a Paola Ugaz y a Pedro Salinas, autores de Mitad Monje, Mitad Soldados, para hablar, por supuesto, de cómo hacer justicia en el caso del sodalicio. Pero como somos periodistas, es inevitable no hablar del caso de cómo hacer justicia en el tema de Odebrecht. ¿Cómo están viendo ustedes estas investigaciones, Paola? Bueno, de camino acá escuché a Gustavo Gorriti en el Congreso contando que hay 3 espacios donde se está viendo el tema Odebrecht. Estados Unidos, Brasil, que es la justicia donde se están moviendo las delaciones de Marcelo Odebrecht y sus ejecutivos, y Suiza. Y la clave, según Gustavo, es Suiza, porque allí están un software secreto donde todas las cuentas de los sobornos en América Latina están allí y solo se tiene que abrir ciertas llaves para revelar muchos secretos en los gobiernos latinoamericanos, 12 países, que podrían traer grandes sorpresas. Entonces la llave está en ubicar quién tiene esa clave. La tiene Marcelo y sus ejecutivos, Marcelo Odebrecht y sus 77 ejecutivos. Entonces, Gustavo Gorriti terminó esa frase y todos los congresistas que estaban ahí realmente estaban helados de miedo. Pero siempre hay esa sensación, escuchando a Alan García, ¿no?, que se puede llegar a hacer algo de justicia, pero que no todos van a caer, porque hay esa sensación de que Alan García siempre tiene esos contactos, esa impunidad. ¿Crees que en este caso funciona esa forma de pensar mucho también? Mira, en esta cosa yo soy bien peruano, ¿no? Bien pesimista, un poco optimista. O sea, hasta el día que el Perú tenga cierta solidez institucional, ¿no?, que el equilibrio de poderes funcione, que las instituciones sirvan a la gente realmente, bueno, ahí diré, bueno, la justicia, vamos a ver cómo funciona, pero mientras tanto nosotros acabamos de tener una experiencia malaza. A eso iba, ¿no? Claro, la última experiencia que han tenido con la Fiscalía ha sido desoladora, pero ¿qué caminos quedan? La justicia divina. No le hagas caso. ¿Tú piensas que sí hay justicia en esta tierra? O sea, yo lo que creo que en el caso sodalicio, sobre todo, está revelando que los caminos están en la sociedad civil, en los papás, en los padres, no solo de los colegios sodalites, sino en los papás que a futuro no quieren que vuelva a pasar esto. Y yo creo que se tienen que tomar ciertas medidas en el Congreso, en el gobierno, para que, por ejemplo, no prescriban los casos de abuso sexual, para que los menores de edad no estén delante a solas de un profesor o de un sacerdote, sea de la religión que sea. Ahí hay uno de los caminos que se tienen que hacer. Otro, yo creo que sí, mira, somos pesimistas, somos escépticos por naturaleza los periodistas, pero que una investigación periodística haya llegado hasta Roma, teniendo la solución que sea, y ha hecho que el Papa Francisco se tenga que pronunciar sobre una organización católica en Perú, sí es importante, porque a nivel mundial han conocido esta historia, al margen de los resultados y de la impunidad que está rodeando el caso. Sí es importante y hay que resaltar que el periodismo puede hacer algún tipo de cambio. Ahora, ¿cómo entender esa investigación publicada por el sodalicio que reconoce los abusos sexuales, incluso de Figari, frente a lo que dice el Vaticano, que lo protege y le garantiza un exilio dorado? A ver, el sodalicio, aunque caiga antipático a la gente que hoy día se va a reunir en una misa para, ¿no?, decir, ya acá está foja cero, vamos a mirar adelante, el sodalicio suele manejarse como una empresa privada y que en este caso está con una crisis reputacional, ¿no? Entonces está haciendo control de daños, manejo de crisis, y lo que quiere proyectar en estos momentos es que el sodalicio, mira cómo está haciendo las cosas de bien, que va a ir más allá que la Fiscalía. Más papista que el Papa también. Va a ir, exactamente, más allá que el Vaticano, ¿no? Y va a llevar un legajo al Ministerio Público, cosa que hasta ahora no ha hecho, ¿no? Porque lo iba a hacer en estos días, tiene hasta mañana. Y vamos a ver, y vamos a comenzar a reestructurar, y tenemos este informe de los consultores. Claro, es un informe que tú revisas y hay bastantes cosas que decir, tiene cosas positivas, pero hay cosas que también, digamos, son sumamente cuestionables, ¿no?, que colisionan con el trabajo de la comisión anterior y que de alguna forma, digamos, también discrepa de ángulos que tenemos nosotros en Mitad Monje, Mitad Soldados. En realidad, en Mitad Monje, Mitad Soldados no hay enfoques, ni ángulos, ni opinión. Simplemente son datos, hechos, cronologías, relatos, etcétera. Y tú de ahí coliges a lo que más o menos se deduce, ¿no?
La conclusión de ellos es que se trata de individuos que inconexamente abusaban, pues, porque Figari fue un mal ejemplo. Y no ven que lo que había era una cultura de abuso, que desde la creación del sodalicio se diseñó un sistema que permitía que un coto cerrado perpetrara crímenes de este tipo, delitos sexuales, y usaba lo demás como una fachada, como una tapadera. La religión era un pretexto. Y no parece ser una excepción este caso, porque hemos visto también situaciones parecidas en Chile y en México. En México se ha actuado igualito que acá. El Papa Francisco ha protegido al líder, al fundador de la organización del sodalicio, le ha prohibido venir al Perú y le ha prohibido dar entrevistas. En México... Perdón, le acaba de nombrar, hace meses que nombró de obispo a uno de los encubridores de Caradima. Claro. Y uno de los 9 que rodea al Papa en la reforma de la Iglesia es el cardenal Ezzati, que también protegió y encubrió a Caradima. Que hay incluso una película, ¿no? El bosque de Caradima. El bosque de Caradima. Que es terriblemente dramática. Ahora, se habla en ese informe de sodalicio de ex-sodalites y de sodalites acusados de abuso, que algunos están activos, ¿no? Debería haber un temor de los padres de familia. ¿Dónde están esas personas? Además, se ha perpetuado la cultura del secretismo. Alessandro Moroni no ha dicho quiénes son esos 4 abusadores sexuales del sodalicio que podrían estar teniendo acceso a menores de edad a nivel nacional, porque el sodalicio funciona a nivel nacional. Y además hay una cultura del encubrimiento en el sodalicio desde que se fundó, porque no me dirás que desde Figari, Germán Doig y todos los demás abusadores, ¿cómo eso no se conoció antes? Estamos hablando de 2017, esta organización se fundó en el 71. Durante todo ese tiempo, todos los encubridores que sabían lo que estaba pasando no han hecho nada. Además, en ese informe no se habla de Jaime Bertel, que es el tesorero del sodalicio, porque si se habla de ese señor, les cortan el caño a todos los demás. Entonces es un nombre vedado, ¿no? Es un informe incompleto por todos lados. Mira, yo solamente quería añadir algo, Josefina. Porque hay gente que ya está saliendo que estamos en la onda de destruir al sodalicium, de demoler la institución, que somos anticlericales y como Paola Caviar. ¿Y tú no? Yo no digo nada, yo soy liberal. O sea, a mí me cayó de la nada. Bueno, no quieren clavar motes, epítetos, sanbenitos, ¿no? Pero lo cierto es que la crítica de fondo es que la gente que ha sido formada por Figari, por Germán Doig, y que durante años de años, han vivido y practicado esa cultura del abuso, no pueden hacer la reforma, pues. Me parece lógico. Y la comisión anterior, la comisión de ética, en las medidas que recomienda, hay una que a mí me parece que es la mejor de todas son buenas, pero esta me pareció la más clara, que dice: las personas que ejercieron algún cargo en la organización del sodalicium durante los años en que se permitieron los abusos denunciados, deben ser impedidas de ejercer algún cargo representativo al interior de la organización, ¿no? Y dale el lugar de la reforma, que apliquen las recomendaciones de esta comisión, de la otra, lo que quieran, pero a gente nueva, gente que no está contaminada, que no tiene el chip instalado en la cabeza. Y aclaramos que hemos llamado a sodalicio para conversar también por el momento no vamos a comentar. Sí, eso es lo que han dicho. Y hablando de reformas, esperaban reformas del Papa Francisco, ¿no? Una cuestión diferente, distinta. Él prometió tolerancia cero a los abusos. Y sobre todo en este caso se entiende que puede tener reticencias por temas de izquierda o de derecha dentro de la propia Iglesia, ¿no? Pero en un caso como este de abusos, ¿qué está pasando? Supuestamente en la Iglesia Católica, en el informe del Vaticano, lo que prima ahí es que se está formando a católicos. Entonces lo que prima es que tú no puedes desanimar a los católicos sancionando a alguien que alguna vez le sirvió a la Iglesia Católica, como ha sido Figari. Entonces hay como leyes que priman sobre otras. Aquí la pedofilia para ellos no es tan importante como haber sido una organización que ha acumulado gente, más gente para que sea católica. Y es durísimo para mucha gente como tú, como yo, que no entendemos estos encubrimientos y que no entendemos por qué hasta ahora el gobierno no ha hecho ninguna carta de protesta o de explicaciones diciéndole: este es un ciudadano peruano que tiene que responder en Perú sobre delitos muy graves. Más importante es evitar el escándalo
que resolver problemas de fondo como el de la pederastia clerical. Lo has visto, acabamos de ver. O sea, el Perú ha marcado un hito en la historia reciente de la Iglesia, diciendo, miren, así es como ve la Iglesia las cosas. Lo primero que dice es que se sorprende de la reacción pública, de la reacción de la opinión pública en el Perú tan polarizada. por esas revelaciones. Que no debería ser que para me pareció anómala, que se indigne la gente le parece extraño a la Iglesia. Para terminar, otro caso hacia Australia. Wow, Sí. otra cosa. Ahí se han reconocido, y el Estado australiano. Y además bacán porque se reconoce ahí que en promedio una víctima de abuso sexual se demora 33 años en denunciarlo. Eso es un datazo. Y es un gran argumento para abogados como Armando Lengua, que dicen, ¿por qué no habló con sus padres? ¿Por qué no fue al médico legista? O sea, tienes que pensar en la víctima. Y aquí lo importante siempre son las víctimas. Hola, Pedro. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Una pausa y volvemos.